Hola, buenas tardes. Soy Macarena Miletich. Este es el primer programa de La Voz Viviente. Soy autora del libro The Living Voice, La Voz Viviente, y este programa lo realizamos para LIL Televisión Internacional. Lo primero es dar la oportunidad a LIL Televisión, a la Liga Internacional de Líderes, capitaneado por Amado Ezaine, de esta oportunidad para poder presentar este nuevo trabajo, esta perspectiva distinta sobre la voz humana. ¿Por qué hacer un libro sobre la voz en estos momentos? La razón principal es porque el siglo XXI se considera que va a trabajar el aspecto vibracional del ser humano. Esta es la primera razón. Y a nivel vibracional sabemos que existen varias cosas. Una de las más conocidas que podemos tener en las manos son las flores de Bach, por poner un ejemplo. También hay muchos más aparatos que están ayudando a entender el aspecto vibracional de la persona, como puede ser también la cámara Kirlian, que nos está mostrando los aspectos lumínicos del campo energético que tiene la persona. Y esto es muy interesante porque no nos hemos parado a ver lo que significa el hecho de tener una respiración y de tener una voz. El título del libro es The Living Voice, la voz viviente. El título del programa hemos querido llamarlo así, la voz viviente, porque todos tenemos una voz que puede estar mucho más viva, que no está en el ámbito de la supervivencia, que no está en el ámbito de lo heredado, que no tiene por qué responder a patrones familiares, sino que puede ofrecer desde nosotros hacia los demás y hacia el mundo nuestra identidad. La identidad de la persona se compone efectivamente de estos parámetros. Saber quién soy, por qué estoy aquí, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es la misión de vida. Y una de las herramientas que tenemos precisamente para expresar la identidad es la voz. Con la voz decimos no solo nuestro nombre, sino que con la voz lo que hacemos es mantener, propiciar, establecer y hacer crecer una comunicación con los demás. En la voz viviente, entonces, lo que vamos a ir es viendo distintos parámetros que tienen que ver con la voz, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Yo muchas veces lo comparo con el hecho de aprender a comer. Nuestros padres nos enseñan a comer delante de un plato y al principio hay un entrenamiento con la cuchara y el tenedor cuando somos niños para poder utilizar bien los cubiertos. Entonces con la voz pasa lo mismo. Cuando somos pequeños, por imitación repetimos una serie de sonidos y salimos adelante. Todo eso crea una capacidad neuronal importante y el lenguaje se empieza a desarrollar. Esto es muy interesante, pero claro, hacemos que nuestra voz funcione de un modo automático. Y en realidad la voz es una conquista. La voz personal es una conquista que nos acompaña toda la vida. Y de esto es de lo que yo quisiera hablar, ofreciendo distintos parámetros, distintas perspectivas, y la más importante es pararnos, reconocer nuestra respiración y nuestra voz como un campo expresivo de identidad. Para hacer esto, hoy he preparado un PowerPoint que vamos a poder ir viendo mientras hablamos de ciertas cosas. Hemos visto entonces que era necesario realizar un libro sobre la voz con una perspectiva nueva. Yo he querido que sea un cuerpo de conocimiento que viene de la experiencia de más de 20 años en relación a la expresividad de la persona a través de la palabra, del sonido, del canto. Mi formación primera es la de licenciada en artes interpretativas. Después me especialicé en voz y he tenido una cátedra de ortofonía y dicción en la Universidad Politécnica de Valencia hace unos años. En este momento trabajo como sanadora y como terapeuta y lo que me he dado cuenta es que era necesario
articular un cuerpo de conocimiento sobre un aspecto de la energía que tenemos todos. Todos tenemos voz, todos tenemos la capacidad de hablar, todos tenemos la capacidad de comunicarnos y queremos hacerlo mejor, desde nuestro mejor yo, nuestra mejor comunicación, no solo para lo profesional, que es muy importante, ahora se le llama empoderamiento. Yo creo que hay que hablar mejor de fuerza personal. Entonces, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Lo personal que es importantísimo. Y después de esto vamos a ir viendo muchas más facetas, porque esa comunicación se va a poder dar en horizontal y se va a poder dar en vertical. Lo iremos desgranando todo. Así que ahora vamos a pasar algunas láminas del PowerPoint mientras yo voy explicando todo esto. Nunca hago algo teórico. Siempre hacemos una aportación, un ejercicio práctico que nos puede ayudar a conectar un poquito más con nosotros mismos en el día de hoy, en el momento presente, tal como lo estamos viendo. Vamos a ver este PowerPoint. Aquí tenemos la portada del libro, de Living Voice, La Voz Viviente, que está realizada por Natural Ediciones. Y aquí vamos a poder apreciar ciertas cosas, ciertos parámetros que tienen que ver con la aparición de este libro, que nace de la necesidad de contemplar el fenómeno de la voz personal, el fenómeno vocal del ser humano, como algo realmente extraordinario. ¿Qué vamos a encontrar en The Living Voice, la voz viviente, en todos estos programas que vamos a poder realizar? Pues aquí lo que vamos a poder hacer es acercarnos al fenómeno de nuestra propia respiración, algo que en estos momentos es muy importante. Es muy importante por la situación mundial que tenemos. La respiración nos está permitiendo un trabajo especial sobre el sistema inmunológico, el sistema de defensas. Y esto resulta primordial en estos momentos, porque tenemos aspectos de mucha restricción en todo el mundo. Y sin embargo, una de las cosas que nos definen en identidad humana es la expresión en la cara y la voz. Entonces, en estos programas lo que vamos a poder ver es la importancia de la respiración, percibir el hecho de la sonoridad humana porque somos un instrumento musical. Esta parte de instrumento musical también va a ser importante porque nos da una relevancia dentro del mundo social en el que vivimos, dentro de la naturaleza y dentro de un mundo más grande que podemos entender como el universo. Esto es. Otra de las cosas que vamos a poder ver aquí en estas charlas, en estos vídeos, va a ser cómo podemos mejorar y tener más fuerza en la comunicación social. Claro, el parámetro en estos momentos tiene que ver con una comunicación en directo, en vivo, y tiene que ver con nuestra comunicación en redes. El hecho de manejarnos con pantallas y tener que establecer la comunicación requiere también pequeñas pistas para poder hacerlo lo mejor posible. Y esto lo vamos a ver. Es decir, que ahora todos estamos ya como periodistas y tenemos la ocasión de estar en los más media, en los medios de comunicación a nivel global. Y esto es interesante porque hay varias pautas que podemos trabajar para mejorar esa comunicación, para traspasar las pantallas, que en principio son dos, la pantalla primera, donde estamos emitiendo, y la otra pantalla donde llega a la persona. Entonces nos estamos manejando en medios tecnológicos y esto conviene tenerlo en cuenta, porque la cámara, una de las cosas que hace es agrandar, funciona como una lupa. Cualquier gesto
cualquier movimiento, tiene una relevancia casi del 1000%. ¿Por qué? Porque la lupa de la lente está funcionando. Y nos conviene poder trabajar, pulir, organizar la expresividad a través de los más media, que sea como un paralelo correcto y adecuado en relación a lo que hacemos en directo. Para mí es muy importante que el sonido pueda permitirnos ampliar la experiencia de nuestra identidad, gracias a la presencia sonora, a las vibraciones que emitimos. ¿Qué quiere esto decir? Nuestra personalidad se presenta en lo social con la moda, con la forma de cortar el pelo, con la ropa que escogemos y el estilo. Y sin embargo, la voz es muy importante porque siempre forma parte de un recuerdo que tienen las otras personas sobre nosotros. Y este recuerdo, esta imagen que tiene un aspecto sonoro, tiene un aspecto vocálico en cuanto a que la persona nos recuerda con la voz que nosotros tenemos. Y cada voz es distinta. Eso es verdad. Se ha estudiado mucho y se considera, ya desde antiguas tradiciones, que no hay dos voces iguales. Podemos tener una sensación parecida por un imitador, por ejemplo, en algo artístico o con gracia, con gracejo, en un espectáculo, por ejemplo, pero en realidad el cúmulo de materia y energía organizada en la persona en un sistema abierto que está funcionando se sintetiza en la voz, se resume en la voz. Es como un elixir, una síntesis de nosotros mismos. Y esto es muy interesante. Entonces, en cada uno de los programas, según vamos a ir hablando, todo esto va a generar un efecto benéfico, no solo en el cuerpo, no solo en la respiración, sino que va a tener que ver con nuestra presencia. Y es trabajando la presencia personal donde hacemos inclusivo los parámetros de la identidad. Cómo soy yo, cómo muestro mi mejor versión y cómo conecto lo que yo soy por dentro con lo que expreso por fuera. Claro, entonces esta perspectiva resulta apasionante. ¿Qué tenemos que hacer como inicio para pensar en nuestra voz, en la emisión vocal? Lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes, intentar insertar estos parámetros, que lo iremos viendo a través de los días. La intención, la veracidad, la coherencia, la aportación o pedagogía y la conexión con nosotros mismos. Este parámetro tiene que ver con la perspectiva de que normalmente hacemos una inercia de lo que nos han enseñado y nos comportamos de la misma manera que nuestros padres, que nuestro grupo social, que lo que hemos aprendido en el colegio o en la universidad o en nuestro grupo lúdico, no sé, de divertimento, por decir así. Y entonces, aunque sí que es verdad que hay una franja social donde tenemos que contar las cosas con cierta empatía, con una cordialidad, por decir así, sí que conviene que lo que nosotros vayamos expresando por fuera esté siempre conectado con lo que somos, con lo que sentimos de la mejor manera posible, para no entrar en unos clichés que nos separan de nosotros mismos y crean una coraza. Esa coraza es exactamente igual a nivel energético que la concha de una tortuga. Cuanto más grande sea la concha de la tortuga, más alejamiento hay de la persona en su interior con lo que expresa en su presencia para llegar a la identidad. Y es aquí donde nos manejamos mejor, cuando hacemos este puente, cuando traspasamos estos tres niveles. De hecho, por ejemplo, en los libros, cuando leemos un autor importante, muchas veces tenemos la sensación de que lo estamos leyendo en voz alta por dentro. Y eso es una realidad.
En este sentido, hay un apartado en el libro que se llama la inteligencia sonora y tiene que ver con esto. Cómo nosotros somos capaces de reproducir dentro de nosotros los sonidos, no audibles porque no están en el exterior, sino internamente. Entonces, si os fijaos, con estas dos pantallas nos encontramos ya en un lugar muy especial. La energía que fluye en la comunicación, si os fijáis, cuando hay algo que está en la alegría, cuando dos personas quieren contactar de una manera amigable, se crea inmediatamente un campo, una esfera energética, un buen ambiente, unas buenas vibraciones, que solemos decir. Aquí en España está muy de moda ahora decir, tiene buena vibra. Ay, estoy con esta persona porque tiene buenas vibraciones. Ay, me tengo que alejar porque creo que no tiene buenas vibraciones. Y esas vibraciones, claro, tienen que ver con el mundo mental, en lo que pensamos, con las opciones de vida que tomamos y con la expresión de lo que somos y de lo que estamos compartiendo en ese momento. Entonces, fijaos, ya tenemos otro paso más, importantísimo. Igual que existe la inteligencia emocional de Goleman, yo propongo trabajar la inteligencia sonora, que es algo importantísimo. Como el sonido nos da muchas referencias también de las personas. Es decir, que hay varios parámetros dentro de la inteligencia sonora que nos pueden aportar más datos, porque el sonido, al ser ondular, tiene la capacidad de recoger información. Entonces, nosotros lo que vamos a ir viendo tiene el objetivo de mejorar, de expandir, de ampliar nuestra expresión oral. Y en esa ampliación de la expresión oral, el paso trascendente, el paso importante, donde nosotros confeccionamos una aportación para una realidad, es aplicar la ética. Luego, fijaos, ahí tenemos otro parámetro. Y hablamos de ética mucho más allá de la moral, de una moral en la cual hemos tenido que vivir todos, una moral que normalmente lo que ha hecho ha sido acotar libertades, formas de pensar y caminos. Sin embargo, la ética no. La ética tiene un parámetro de espejo constantemente en donde si está funcionando en los valores reales, nunca genera residuos. La ética personal nunca da vergüenza. La ética personal no nos hace sentirnos culpables, no tiene remordimientos. Entonces, fijaos, este es otro parámetro también muy interesante que iremos abordando. Y yo creo que esto es una de las cosas que todos queremos. Ser yo mismo en mi mejor expresión para dar y para recoger también esa apreciación, ese cariño, ese respeto, esa valoración. Y ahí todos los trucos, si queréis llamarlo así de forma coloquial, están en la voz, están en la capacidad de expresar, están en la capacidad de organizar mi movimiento, mi interacción con el cuerpo y el caudal expresivo que yo tengo. ¿Dónde aplicamos todo esto? En la expresión oral, según estamos diciendo. Pues en las relaciones personales, en las relaciones afectivas, familiares, sociales, de juegos, en el fútbol, en los deportes, en la danza, en los bailes, en cualquier actividad que para nosotros sea de ocio. También lo hacemos en la parte profesional, en la parte terapéutica, en la parte sanadora también. Y fijaos, si no es importante incluso la expresión oral en el crecimiento personal y en el coaching. Que una persona pueda confiar en lo que tú manifiestas, en el trabajo que tú planteas, en el funcionamiento entre dos personas en una consulta para llegar a ciertos objetivos, es fundamental.
Y la voz tiene ese parámetro también de la confianza, que puedan confiar en mí, que la persona pueda abrirse y realizar el trabajo. Ahí estamos. Luego, el arco que vamos planteando ya es muy grande y muy interesante. ¿Cuáles son los medios que tenemos para progresar en nuestra voz viviente? Porque la voz de cada uno es una voz viviente. No es una voz apagada, no es una voz repetitiva, no tiene por qué ser una voz heredada, no tiene que estar constreñida a un modelo de filosofía o social o de grupo, sino que vamos a hacer progresar nuestra voz viviente, que ya podemos decir que incluso tiene un sentido trascendente, un sentido importante, un sentido de valor en cuanto a energías esenciales. Muy bien, ¿y qué tenemos en la voz? ¿Cuál es el material del que partimos? Partimos de la onda, partimos del fenómeno de la onda. No se trata de un formato material que podemos construir como los ladrillos, sino que se trata de una energía que coge la forma de la onda. Ese es el material. ¿Con qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar con la arena. Con la arena podemos dibujar. Tiene una textura y nos permite realizar dibujos e incluso construcciones. Pues bien, las ondas de sonido, digamos que son la materia prima con la cual nosotros nos vamos a mover. Esto es muy interesante porque el sonido en realidad es la parte material de las vibraciones en todo lo que hay. Ahora mismo hay máquinas, hay aparatos que están notando cómo vibran las plantas y las están pudiendo traducir en modelos armónicos como si fueran pequeñas canciones, lo cual es muy curioso, son como frases musicales. Entonces, el ser humano, que está construido de materia y energía, tiene el formato ondular como aspecto material en el sonido, en el que oímos, en el sonido. Las ondas de la música, las ondas del sonido, del grito de los niños, las palabras de todos, todo esto está en el fenómeno de la onda. Nuestro planeta, entonces, nos ofrece una sonosfera. No solo tiene algo material, sino que está rodeado de un campo que vibra y que ondula. Y podemos decir que estamos viviendo en una sonosfera. De hecho, se sabe que hay aspectos energéticos que rodean el planeta. Es decir, que es una realidad. Todo lo que está en el planeta Tierra vibra, porque está con vida. Pulsa en cuanto al ritmo del corazón. Incluso la Tierra tiene también un pulso, el pulso del planeta, distinto al de nuestro corazón, pero es un pulso. Y si hay pulso, el desarrollo del pulso se hace a través de la onda. Entonces, todos somos especialistas en el modelo ondular. Todos tenemos esta capacidad de manejarnos con las ondas sonoras. Solo hay que entrenarlo. Y el entrenamiento no es difícil, es muy interesante. ¿Qué símil podemos tener? Pues bien, el símil de las ondas de radio. La sintonización a través del dial, cuando estamos moviendo las palancas en la radio, nos puede ayudar a entender cómo nuestras vibraciones sonoras también se conectan dentro de ese espectro del dial y sintonizan. Ay, yo sintonizo mucho con estas personas que trabajan realizando pasteles, porque la cocina, porque es que me encanta la pastelería y la repostería. Yo sintonizo mucho con este tipo de personas.
Es un ejemplo. Entonces, dentro del dial de vibraciones, digamos que se van como acotando, se van especializando a franjas en las cuales nuestra voz puede conectar. Podemos pensar en cualquier partido de fútbol o de tenis a nivel mundial, donde cualquier actuación hace que haya una respuesta del público y la respuesta es con sonido. Todo el mundo está sintonizando con el hecho y está expresándose. Y por lo general, ¡bum!, es un sonido común, es un sonido global. Bueno, esto es muy interesante porque ahí ya vamos viendo que este programa de La Voz Viviente, el protagonista es cada uno de nosotros, donde vamos a perfilar, descubrir, aumentar y hacer progresar el sonido de nuestro caudal vocal para nuestra vida, para nuestra comunicación y para nuestra evolución, desde luego. Aquí tenéis un cuadro conocido del espectro de radiaciones. Si os fijáis. Entonces, fijaros, nosotros, aquí lo voy a marcar con el puntero, donde está el sol, nosotros formamos parte de esta franja, que es muy pequeñita, dentro de todo el espectro. Claro, ¿y esto qué quiere decir, Macarena? Pues quiere decir, por ejemplo, que estamos rodeados de otro tipo de ondas, como puedan ser las microondas, las del teléfono ahora, que tenemos esta situación tan especial de que van el 3G, 4G, 5G, todo esto, que tiene un tipo de radiación que hay que estudiar si es saludable para el ser humano o no. En cuanto a la persona, se sabe que si se denomina una persona que tiene una evidencia, es precisamente porque ha ampliado de alguna manera el espectro en esta parte de aquí. Y yendo más hacia adelante, tenemos distintos formatos de ondulación que conocemos, unos son los ultravioleta, otros son los rayos X de nuestras radiografías, y cuando se va alejando y tiene que ver más con el cosmos, encontramos que son los rayos gamma. Es decir, que hay un montón de ondas que no conocemos. Y nosotros formamos parte de una franja pequeñita, pero fijaos la intensidad con la que vivimos la franja de ondulación el ser humano en este planeta. Vivimos la ondulación, vamos, rodeados, inmersos, utilizándolo, recibiéndolo, escuchándolo de todas las maneras posibles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os presento aquí el libro en vivo, en directo, tal como es. Y lo que vamos a hacer es pensar en nuestra respiración. Siempre vamos a hacer algo práctico. En todos los programas vamos a hacer un mini ejercicio para ver cómo es la correspondencia entre lo que estamos explicando y lo que yo puedo sentir en el cuerpo. Así que ahora mismo, simplemente si queréis cerrar los ojos y vamos a sentir dónde se coloca la respiración. Sin juicio, simplemente ver dónde se mueve. Al cerrar los ojos, simplemente vamos a soltar el aire bien y vamos a dejar que entre tranquilamente. Es posible que muchos de nosotros ya tengamos una ubicación correcta de dónde está nuestra respiración. Y así, según yo voy hablando, con los ojos cerrados, simplemente vamos a permitir que la respiración baje a lo más profundo de nosotros. Así, suavemente, tranquilamente. Vamos a aire y soltamos. Podemos tener los labios juntos. Y permitir que la entrada y la salida del aire se haga despacio, tranquilamente.
Y el pequeño ejercicio de hoy, ya que es el primer día, va a ser simplemente sentir los labios juntos. Separar un poquito las mandíbulas y sentir los labios juntos, nada más. Todas las ideas que hemos ido dando están como flotando. Y es verdad que para la voz necesitamos que nuestra respiración se coloque, nos ayude, se oriente en el canal de forma adecuada y pueda crear los espacios internos adecuados. Simplemente respirar. Puedo sentir la habitación donde estoy y sentir que dentro de mí está siendo diferente. Estoy dándome cuenta de mi perfil del cuerpo mientras estoy respirando con los labios juntos y la mandíbula un poquito separada. Entramos en contacto con nosotros. Y siempre produce un efecto benéfico, algo beneficioso para nosotros. Poco a poco vamos a poder abrir los ojos para volvernos a esta realidad de tercera dimensión. ¿Qué es lo que seguimos aportando en este primer día? Pues la referencia de la voz en relación al cuerpo. Hemos dicho antes que somos materia y energía y ahora vamos a ver este cuerpo que necesita a nivel material y que necesita a nivel ondular. Nuestro cuerpo necesita nutrición biológica con los alimentos y el agua, por ejemplo, y necesita nutrición vibracional, que tiene que ver pensamientos, sonidos, palabras, canto, caricias, contacto. Nutrición biológica, alimentos, agua, como los órganos y todo el cuerpo, todo el sistema, necesita unos nutrientes que recogemos de los alimentos y del agua, también del sol, por decir así. Y la nutrición vibracional tiene que ver con algo más interno. Y esas vibraciones tienen que ver con la ondulación, con las ondas. Los pensamientos se sabe que tienen un formato ondular. El pensar una frase realmente es como si camináramos por una ola de pensamiento. Una ola de una idea, una ola de un concepto y un desarrollo. Los sonidos se apoyan, como estamos diciendo, en la parte material, en la vibración que emitimos desde la garganta. Las palabras ya articulan la vibración de los sonidos en pequeños segmentos y los convertimos en frases y en comunicación. Y en el canto tiene una expansión más alta, más elevada, porque la forma de ondular se mece más. Digamos que la onda es capaz de mecerse más que en la palabra, que tiene
una forma de mecerse mucho más corta. Entonces, fijaos lo interesante que es todo esto. El poder reflexionar, pensar, estar un poco en esta tesitura en cuanto a que nuestra voz es viviente. Yo tengo mi living voice, tú tienes tu living voice, tu voz viviente. Claro, ¿cuál es otra de las cosas que aparece inmediatamente? La belleza. Todo lo que tiene que ver con el aire y el sonido proporciona belleza. Belleza exterior y belleza interior. Y claro, se trataría para nosotros de esto, de unificar la belleza externa con la belleza interna. Y eso es lo que yo denomino con insistencia la presencia de la persona, cuando soy capaz de unificar las dos cosas. La belleza externa tiene que ver porque el aire que respiro, si lo coloco bien y además es un aire de calidad, oxigena todas mis células y la piel brilla más en hombres y en mujeres. Ahí no hay distinción. Para todas las personas les llega este aumento de belleza por brillo natural. No hay discriminación. No hay machismo, ni feminismo, ni uno arriba, ni otro abajo. No. El oxígeno permite un mayor brillo en la piel. Y esto es un parámetro externo y es real. La respiración nos aporta más oxígeno y nos hace más brillantes. El sonido aporta más luz a las células y a nuestra energía. Hay un mecanismo del cerebro que en cuanto nos disponemos a centrarnos en la respiración, ¡buah!, cambia el mundo emocional, cambia, por supuesto, el estado de ánimo como consecuencia, cambia nuestra actitud y nuestro cuerpo también se recoloca. Claro, si lo hacemos en pequeñito, pues es mínimo, pero si lo realizamos con mayor consciencia, inmediatamente funciona. Y el cerebro está diseñadísimo, tiene un chip, es como un interruptor, un switch. El cerebro tiene un switch con el cual nosotros entramos en la posibilidad de cambiar de onda. Cambiar de onda desde una mayor oxigenación, cambiar de onda de lo que nos está pasando y cambiar de onda en nuestro mundo interior, que lo iremos viendo. La parte de pensamientos, la parte de emociones, la parte de recuerdos que vienen. Todo esto lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, si ese switch se activa, tenemos la oportunidad de elevarnos, de sentirnos en mayor elevación. Y ahí normalmente encontramos nuevas cosas. El primero que aparece es el pepito grillo, eso desde luego. Ese pepito grillo interno que es una voz. Aparece y nos explica cosas o en fin. Así que en este sentido, focalizarnos aquí de manera consciente nos hace empezar a estar más luminosos, hasta llegar, si queréis decirlo en broma, a sentirnos como una bombilla vibrando, irradiando constantemente y para todos. Y efectivamente ahí no está la fachada de la persona, ahí no está el qué dirán. Ahí puedo empezar a estar yo, puedo empezar a estar conectado, conectada. Puedo empezar a sentirme un poco más. Y si me siento respirar, puedo aflojar. Y es un buen camino para trabajar, por ejemplo, la autoestima. Así, un inicio, en pequeñito, y funciona muy bien.
con más cosas, por supuesto, pero lo tenemos en el principio de la respiración. Bueno, y aquí os presento para el día de hoy el formato ondular, la onda viva. Este es el maravilloso formato que tiene una onda. ¿Mm? Podríais decirme que se parece a un ojo, pues no puedo decir que no. Parece como si esta parte de aquí delante fuera la pestaña que se abriera hacia arriba. Bueno, en este sentido, sabemos que el formato ondular, la octava, tiene una serie de ondas que siguen unas matemáticas. Y estas matemáticas son proporcionales. Ya tienen que ver con Pitágoras y la división de la cuerda para ver cómo se hace la correlación de sonidos dentro de una octava, donde encontramos 7 notas, como todo el mundo sabe. Entonces, fijaros aquí la cantidad de ondas grandes, ondas pequeñas, lo que es el armónico, el fundamental, el segundo parámetro, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Todos son medidas que tienen un sonido dentro de la octava, donde las matemáticas suenan. Siempre ha llamado mucho la atención esta conexión de las matemáticas con la música. Y de forma tradicional responde a la ley de correspondencias del universo. Entonces, el formato de la octava nos está permitiendo manejar ondulaciones, como hemos visto antes, que están en el espectro, en nuestra franja y a partir del material del sonido. Bueno, qué interesante. Nosotros hacemos esto, utilizamos la onda viva constantemente. ¿Cuáles son las ondas en la naturaleza? Aquí os he traído un formato que está en el lomo. Aquí la vemos en un tigre, pero también la podemos ver en el lomo de nuestras mascotas, por ejemplo. La podemos ver también en los caballos. ¿Os fijáis? Y está ondulado todo, hasta el final de la cola. O sea, está todo el cuerpo en movimiento y ondula. Aquí tenemos también que en el aire las aves, los pájaros, también tienen un patrón ondular, no solo en la forma de volar, sino incluso en el grupo. Y cuando ese patrón ondular se hace en más de un individuo, enseguida genera una especie de geometría. Pero de eso hablaremos otro día. Pero que lo sepamos. Siempre que vemos los pájaros, por ejemplo, ir a coger a la comida, tocar el agua, el mar, el lago, para sacar su comida, sus peces, siempre hay un formato ondular. Y las alas en el aire están constantemente marcando ondulaciones. Navegan a través de ondas en el aire. Y su patrón, su posibilidad de crear ondulación es lo que les permite volar. Bueno, ¿en el aire solo, Macarena? No, míralo, aquí está también. Aquí tenemos este mismo formato en lo que podemos ver en los delfines. Y el lomo de los delfines, fijaos, nos marca ya también el mismo formato que veíamos antes. Fijáis, la parte de aquí tenemos un aspecto del formato ondular. ¿Y qué hacen los delfines? Las ballenas menos, pero los delfines, ¿qué hacen? También generan ondulación. Es decir, que esto que hacemos con el sonido es mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos, porque en el ser humano tiene capacidad de ser en nivel horizontal y en nivel vertical, según vamos avanzando. Y aquí, para hoy, vamos a ver
que todo el formato ondular también lo tenemos. ¿Y dónde lo tenemos? Pues aquí lo tenéis, lo tenemos en la columna vertebral. Fijaos qué interesante, ¿eh? Podemos observar la colocación de nuestra columna vertebral articulada, que es una maravilla de ingeniería por las capacidades que tiene, las 32 vértebras, que además están vinculadas con los órganos, que además nos sostienen y que además energéticamente impulsan la energía, digamos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Aquí tenemos el mundo interno del sonido. Su formato ondular, una onda viva. Una onda viva que es capaz de crecer. Bueno, fijaos qué interesante. Entonces, si el planeta y la vida nos ofrecen un formato ondular que se complementa con el nivel material, me refiero a que, por ejemplo, con la Tierra podemos construir ladrillos y con el formato ondular tenemos unas construcciones diferentes. Entonces, precisamente para crear en lo material necesitamos poder tener las ideas claras y su expresión en una forma ondular. Es decir, que con el sonido hacemos lo mismo que un arquitecto, ¿no? Cuando está en los planos dibujando. Entonces, realmente creo que el hecho de poder definir la voz humana, la voz de cada persona, como la voz viviente, es algo que se convierte en muy necesario ahora en este siglo XXI que estamos ya, precisamente porque estamos mucho más sensibles, porque somos más capaces, porque tenemos más medios tecnológicos también para investigar y comprobar las cosas con objetividad. Y creo que todo esto resulta muy interesante de poder integrarlo en cada persona. Entonces, si os fijáis hoy, lo que hemos visto desde el principio es por qué el libro se presenta con la utilidad para el ser humano del siglo XXI. Porque somos seres que respiran, somos seres que están vivos, somos seres que manifiestan, se expresan en el formato ondular de la octava que tiene que ver con las ondas, y el formato de vibraciones en todo el universo responde a la onda. El nivel científico de todo esto, ¿cuál es? Onda, partícula, que también estoy segura que lo sabemos todos. Las partículas, ¿qué hacen? Organizan formatos, organismos. Y el formato ondular crea desde su formato. Crea a través de la palabra, crea a través del pensamiento, crea a través de la música y crea también a través del canto, por poner un ejemplo. Entonces, en esa franja en la que el ser humano está ubicado dentro del gran espectro de ondas de vibración, nuestro arco iris tiene una correspondencia de 7 colores con 7 notas. Y aquí tenemos otra confirmación. La voz viviente puede estar coloreada, puede tener como tonalidades. Hay veces que una persona le dicen, ay, es que tu voz es muy fría. Y a otra persona le dicen, ay, es que tu voz resulta muy cálida, es muy agradable, da gusto escucharte. Entonces, esas texturas de sonido se corresponden con el cromatismo. Y el cromatismo que nosotros conocemos en primer lugar es el de los 7 tonos del arco iris. Los 7 tonos del arco iris son 7 notas. Las 7 notas están dentro del formato de la octava a nivel ondular y los colores, los 7 colores, forman parte del espectro de la luz blanca y cuando aparece en el cielo después de la lluvia lo llamamos arco iris, que es realmente una belleza ver esa manifestación física, ¿no?
Pues por esa ley de correspondencia podríamos decir que nuestra voz también tiene colores, tiene matices, tiene texturas, tiene energías más sutiles que se pueden integrar dentro de la voz. Vamos a ver. Así que aquí tenemos este primer encuentro a través de Lil Televisión para estar en un rato de charla con una reflexión práctica y con una práctica sentida cada día. The Living Voice, la voz viviente, va a ser el panorama donde vamos a poder trabajar un aspecto interesante de la persona, que nos va a ayudar para nuestro crecimiento personal, para la expresión oral en cuanto a lo profesional, lo social, lo afectivo, etcétera. Y va a ser el panorama en el cual vamos a poder ampliar un conocimiento sobre nosotros mismos que nos va a reportar beneficios, solo va a traer beneficios. Ya hemos visto que a nivel de belleza externa nos trae más brillo, para empezar. Entonces, este panorama que vamos a poder realizar gracias a la voz viviente y que parte de este conocimiento que está plasmado de forma novedosa en el libro The Living Voice, nos va a permitir incluso resolver preguntas, tener temas de interacción entre nosotros. Así que con esta primera panorámica que ofrecemos hoy para presentar el programa La Voz Viviente, nos encontramos para próximas ocasiones en donde lo importante va a ser tu voz, tu respiración, tu encuentro con ese aspecto ondular que tenemos todos y cómo conectar la respiración, la voz, con lo que uno es para que la presencia total de ti mismo, de ti misma, gane en valor, adquiera valor porque la presencia se consolida. La presencia interactúa desde un nivel más alto de vibración, que es lo que nos interesa. Vibrar en alto, vibrar en lo mejor, la mejor versión de mí mismo, de mí misma. Explicar con palabras o a veces sin que haga falta las palabras. Todo esto es lo que tenemos como propuesta. Así que yo os espero la próxima semana, nuestro próximo programa. Si tenéis interés en ir avanzando, el libro lo podéis encontrar también en Amazon. Y vamos a poder interactuar con todas las informaciones que están dentro y lo vais a poder vivir de una manera práctica. No estamos en un cuerpo de conocimiento teórico, sino que este cuerpo de conocimiento es práctico, interactivo y sobre todo expresivo. Tu expresión, lo que tú eres, lo que tú quieres dar, el cauce de cómo poder dar eso que tú quieres dar. Ahí está la voz viviente, tu voz viviente. Os espero la próxima semana. Macarena Miletich para Lil TV.